El abdomen agudo se define como una condición clínica caracterizada por un dolor abdominal de instalación rápida, acompañado de síntomas gastrointestinales y compromiso variable del estado general, que requiere de un diagnóstico preciso y oportuno y que puede o no requerir un tratamiento quirúrgico de urgencia. Mientras que por otro lado, el abdomen agudo quirúrgico se define como toda perturbación orgánica del contenido abdominal de inicio brusco, cuya sintomatología predominante es el dolor y que requiere un tratamiento quirúrgico mediato o inmediato, de acuerdo al estado del paciente. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que el dolor abdominal es del 5 al 10% de las causas más frecuentes de consulta en los sistemas de urgencia. Tenemos también que es mucho más frecuente en el sexo femenino frente al masculino y hay que tener en cuenta que hubo un estudio que se hizo acá en Bogotá cuya población eran pacientes entre 18 y 70 años. A estos pacientes se los, digamos que, indagó y se llegó a la conclusión de que los antecedentes patológicos personales más frecuentes eran la hipertensión arterial con un porcentaje del 36,5%, la diabetes mellitus con un porcentaje del 10,3% y la gastritis y enfermedades tiroideas con un porcentaje del 9,6%. Adicionalmente, es importante saber que el 80% de los abdómenes que llegan al sistema de urgencias y después de ya ser evaluados son abdómenes no quirúrgicos. Listo, perfecto. Entonces, frente a la etiología de lo que viene siendo el abdomen agudo, más allá de tenerlo como solo una patología, aquí vamos a vernos a lo largo de toda la exposición que realmente las etiologías son casi innumerables, ¿sí? Realmente es lo que nos vamos a basar acá es principalmente en todo lo que viene siendo la tomografía, la topografía abdominal. Frente a esto, entonces, para empezar con esto, siento que lo mejor es dar un pequeño repaso a la anatomía, ¿sí? Hablando de los límites abdominales. Primero que todo, al hablar de lo que viene siendo la pared abdominal y la cavidad abdominal, ¿sí? Son dos términos diferentes que van a englobar límites diferentes. Cada uno de ellos presenta sus propios límites en donde viene siendo de la pared abdominal están determinados por estructuras que se sitúan hacia la superficie corporal. En esta parte que tenemos lo más externo, lo más macro. En esta parte entonces englobamos que el límite superior, vamos a hablar de anterior a posterior, se va a describir lo que viene siendo el proceso gifoides, los rebordes corsales de la séptima, octava, novena y décima costilla, y por la parte lateral, décima, onceava y doceava costilla. Posterior, pues ya encontraríamos lo que viene siendo la doceava vértebra torácica. El límite inferior nos vamos a remontar a lo que viene siendo de anterior a posterior, la sínfisis del pubis, los ligamentos inguinales bilaterales, la cresta ilíaca, haciendo como pues la parte del reborde y el ángulo lumbosaco, en donde pues como vemos vamos a tener una cúpula y un hueso de sostén, un conjunto de huesos de sostén. Los límites de la cavidad abdominal, que ya es un poco más centrado a todo lo que viene siendo profundo, entonces el superior lo va a separar directamente la cavidad torácica, el inferior lo separa la cavidad pélvica. ¿Listo? Frente a esto, entonces, ¿qué tenemos? La cara inferior del músculo diafragma nos va a tener en la parte de la cúpula superior, el límite inferior lo vamos a tener con el borde superior del pubis y la línea terminal que está compuesta por una cresta pectínea, la línea pectínea y la línea innominada, para terminar finalmente lateralmente con las alas del sacro y en la parte de atrás con el promontorio. El límite anterior está dado directamente por los músculos anteriores y laterales de la pared abdominal. Y en la parte posterior ya tenemos lo que viene siendo la columna vertebral. Frente a esto, ya topográficamente ubicados, podemos dividir el abdomen en 9 cuadrantes. ¿Sí? En 9 cuadrantes. En lo que viene siendo el hipocondrio derecho, la parte epigástrica y el hipocondrio izquierdo. Por otra parte, tenemos ya la parte mesogástrica o periumbilical, el flanco derecho, flanco izquierdo, el cuadrante inferior derecho, el hipogastrio y el cuadrante inferior izquierdo.
Disculpen, ¿me pueden confirmar si me están escuchando bien? Es que me salió que tengo aquí problemas en la red. Sí, sí, te escucho bien. Escuchemos bien. Perfecto, gracias. Entonces, para abordar todo esto, vamos a englobarnos en esa clasificación, ¿listo? En los 9 cuadrantes. Primero, para entrar con todo esto, la apendicitis aguda nos marca prácticamente el 62.5 de la epidemiología frente a esto de los pacientes con abdomen agudo. La patología biliar benigna sigue por esta parte, obstrucción intestinal, la hernia encarcerada, por otra parte, la malignidad, lo que viene siendo diverticulitis, el ulcus péptico, tanto en su presentación, digamos, estática a la parte perforada. Y en el anciano también podemos ver la parte de afecciones vasculares. Más adelante voy a hablar de lo que viene siendo el dolor abdominal verdadero o el dolor abdominal y el dolor abdominal falso, que viene siendo el extraabdominal. Pero pues ahorita lo vamos a tomar más a detalle, ¿listo? Entonces, pasa la diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, aquí en cuanto a la anatomía, listo, ya lo abordamos, ya sabemos todo lo que va quedando para irnos ahí guiando. Entonces, vamos a empezar primero con lo que viene siendo el cuadrante superior derecho, ¿listo? Frente a esto, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, si le puedes dar ahí un clic, por favor, para esquematizar más o menos dónde estamos. No, devuélvelo. Bueno, bueno, entonces en la parte superior derecha, cuadrante superior derecho, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a empezar primero con todo lo que viene siendo la patología biliar benigna, hablando del cólico biliar, de la colecistitis, de la colangitis, parte también de la pancreatitis aguda, ¿listo? Frente a la patología biliar benigna, podemos hacer más profundización un poquito hacia la fisiopatología de lo que viene siendo la colecistitis. Hablamos directamente de un cálculo previamente ya formado, el cual va a migrar directamente al cuello vesicular. En esta parte, la vesícula, ¿cuál va a ser su respuesta? Va a intentar quitar esa obstrucción, aumentando las contracciones vesiculares y aumentando la presión intraluminal de esta. En esta parte lo que va a hacer es que se va a formar un edema de la pared intraluminal, ¿sí? Y esto va a crear la liberación de una proteína que es la fosfolipasa. La fosfolipasa a nivel intraluminal se va a unir directamente con una proteína eh, previamente allá en el contenido biliar que va a ser la lecitina. Junto a esta van a formar un compuesto que se llama la lisolecitina y esto va a ser una sustancia citotóxica para el órgano. Frente a esto, entonces ya van a empezar la liberación de prostaglandinas y demás para formar lo que viene siendo un proceso inflamatorio de la pared de la vesícula biliar. Acompañado de esto, pues ya venimos los signos y síntomas de lo que viene siendo la colecistitis, la tríada de Charcot y demás, ¿listo? Frente a esto también podemos incluir toda patología que realmente nos cause una distensión, una tracción, una compresión o un estiramiento de cualquier órgano que tengamos en el abdomen. ¿Listo? Por esta parte, entonces hablamos también de la hepatomegalia congestiva, hablamos de la hepatitis, hablamos directamente, como hace un momento lo hablaba, del ulcus péptico perforado. También pueden haber causas no directamente relacionadas con las vísceras abdominales, como lo viene siendo el absceso subdiafragmático por adyacencia, ¿sí? Igualmente la neumonía basal, la parte también de pielonefritis, el cólico nefrítico y pues aquí vamos a encontrar que lo que viene siendo cuadrante superior derecho, la parte epigástrica, cuadrante superior izquierdo, vamos a tener una patología en común que viene siendo el infarto agudo del miocardio de cara inferior. ¿Listo? Entonces, nos pasamos al otro lado. Cuadrante superior izquierdo. Tenemos causas vasculares, como viene siendo el aneurisma de la aorta, pancreatitis aguda, en donde pues nos vamos a remontar en este momento rápidamente a las diferentes etiologías que causa esto, como viene siendo la teoría del reflujo biliar en el ducto pancreático. Por otra parte, el edema ampular debido al paso de los cálculos, el constante paso de estos, y finalmente a la incompetencia del esfínter de Oddi, secundaria a un paso crónico igualmente de los cálculos. Esta incompetencia va a hacer que pues todo esto haga un reflujo y afecte directamente al parénquima pancreático. Tenemos también la parte de la esplenomegalia, la rotura esplénica que causa una
realmente una emergencia quirúrgica difícil de abordar debido a que el vaso pues es un órgano bastante friable, es complejo todo su abordaje. Tenemos ya toda la parte del absceso subdiafragmático de la parte izquierda, igualmente la neumonía y demás. En la parte periumbilical nos vamos a enfocar en lo que viene siendo toda la parte de la obstrucción intestinal, ¿sí? La parte de la apendicitis aguda, más o menos hablando ya metiendo un poquito aquí en epigastrio, en su presentación temprana. Recordamos que la apendicitis se va a presentar medianamente en las primeras horas en la parte epigástrica y luego va a migrar a lo que viene siendo posceliaca derecha. Diverticulitis aguda también podemos encontrarlo, la pancreatitis aguda también por esta parte de lo que viene siendo la comprensión de la cola, el cuerpo y la cabeza del páncreas, y igualmente toda la parte de un aneurisma aórtica abdominal o directamente de la arteria mesentérica superior o inferior, hablando de una isquemia mesentérica. Frente a la parte del cuadrante inferior derecho, encontramos primordialmente la apendicitis aguda, ¿sí? También podemos encontrar una perforación del ciego, una hernia inguinal estrangulada, un cólico nefrítico, ¿sí? Que pues realmente por esa parte no vamos a abundar mucho. ¿Sí? Y en la parte izquierda vamos a encontrar diverticulitis aguda, una colitis isquémica, la perforación del colon igualmente, toda la patología del canal inguinal y demás. ¿Listo? Entonces, la pasamos ahí, por favor. Listo. En esta parte, lo que vamos a abordar, que viene siendo las causas catastróficas del abdomen agudo. Vamos a empezar directamente con la isquemia mesentérica aguda. Esto lo que va a hacer es una interrupción del flujo sanguíneo, ¿sí? Debido por cualquier factor. Generalmente, los postulados son por embolia, embolia grasa, por trombos o un estado de bajo flujo, ¿sí? Si hay un problema de bomba, si tenemos una lesión antes de esta y nos está causando una pérdida de sangre significativa, va a afectar directamente lo que viene siendo toda la parte que comprende el mesenterio. ¿Esto qué va a pasar? Va a inducir mediadores de inflamación y por último el infarto de las asas intestinales. Característica de la clínica de esta patología realmente es que el dolor abdominal es desproporcionado en relación con los hallazgos físicos que tenemos con el paciente. Finalmente, el diagnóstico temprano es difícil, ¿sí? Pero la angiografía es realmente una herramienta bastante útil en el abordaje, el pronóstico y el tratamiento que tenemos con estos pacientes. Lo que buscamos es directamente me adelanto un poquito al tratamiento de la laparotomía exploratoria, son de las modalidades más sensibles contra esto para poder abordarla de la mejor manera. Algo importante de la isquemia mesentérica, recordar una parte de lo que viene siendo la clasificación anatómica de dónde se encuentra el problema en la arteria mesentérica, que viene siendo las zonas de Fullen. Cuando hablamos de la zona 1, perdón, tenemos el tronco proximal a la primera rama mayor, ¿sí? Lo que vendríamos hablando de la pancreatoduodenal inferior. ¿Listo? Eso sería la zona 1. La zona 2, ya yéndonos un poco más distal, tenemos el tronco entre la pancreatoduodenal inferior y la cólica media, seguido de lo que viene siendo el tronco distal de la cólica media y finalmente las ramas yeyunales e iliales o cólicas. ¿Listo? Entonces, eso sería la primera causa catastrófica. Por otra parte, nos venimos a lo que viene siendo la perforación de la úlcera péptica, ¿sí? Esto corresponde a una infrecuente complicación. Menos del 10% de la enfermedad ulcerosa péptica va a cursar con esta complicación. Realmente la terapia de elección esta es netamente quirúrgica, pero su manejo se puede ver obstaculizado por diferentes sintomatologías. Me causó curiosidad cuando estaba abordando esta patología, es acerca de la presencia de un síndrome que se llama el síndrome de Valentino. El síndrome de Valentino corresponde a una presentación clínica, el dolor, el tiempo y la irradiación eh, referente a una apendicitis, ¿sí? Pero se trata de una úlcera péptica perforada. ¿Esto por qué da? No da una sintomatología propia de esta entidad, ya que da la perforación inmediatamente, es posible que la comunicación libre del contenido gástrico duodenal en la cavidad peritoneal pueda migrar acumulándose en diferentes porciones,
en donde va a depender directamente del peritoneo. Se va a alojar en la parte de fosa ilíaca derecha, ocasionando pues esta alteración, digamos, de la sintomatología de todo esto. ¿Listo? Seguimos por otra parte con lo que viene siendo, la puedes pasar ahí, por favor. Listo. Entonces, listo. Pasamos a lo que viene siendo la rotura de una aneurisma abdominal. ¿Sí? Entonces, frente a esto, ¿qué es un aneurisma aórtico abdominal? Se define como la dilatación de la aorta abdominal mayor a 3 centímetros en su eje, tanto postero anterior como transversal. Realmente su frecuencia, afortunadamente, es escasa. Estamos hablando de 15 a 30 pacientes cada 100.000 pacientes. Realmente lo que va a hacer es directamente, su localización es más frecuente a nivel infrarrenal, entre las arterias renales y la bifurcación aortoiliaca. Depende de todo esto, realmente vamos a tener una urgencia quirúrgica bastante importante, donde vamos a tener un hemoperitoneo bastante que puede llegar a comprometer directamente la vida del paciente. Entonces, estas son las patologías que realmente hay que abordar supremamente rápido. Por otra parte, entonces ya tenemos aquí también el signo de Hastel y Cullen, que sirve también para la parte del aneurisma abdominal roto y de la pancreatitis hemorrágica como otra causa catastrófica del abdomen agudo. Existe otra causa de otra causa catastrófica de abdomen agudo, pero pues ya los había mencionado, que es el infarto agudo al miocardio de cara inferior. ¿Listo? Entonces, podemos pasarla ahí, por favor. Listo. Entonces, empezamos con la parte de fisiopatología. Cuando hablamos de fisiopatología, nos tenemos que remontar directamente a el compromiso de donde estamos, ¿sí? No podemos hablar de una fisiopatología como tal de diferentes enfermedades, porque si no, pues realmente nos duraríamos acá 2, 3 días, ¿sí? Y no terminaríamos. Entonces, lo que vamos a abarcar acá es directamente, nos vamos a enfocar de cómo se transmite el dolor, de cómo es ese dolor, de cómo van a ser las vías que van a comprometer todo esto y qué caracteriza todo lo que viene siendo el dolor del abdomen agudo. Para empezar, entonces tenemos dos capas a nivel de la cavidad abdominal, una capa visceral y una capa de peritoneo parietal. La capa visceral, como podemos ver ahí en la imagen, va a cubrir los órganos, va a ser un forro y netamente pegado a los órganos, a las vísceras abdominales, y la parte del peritoneo parietal va a cubrir la pared interna de la pared abdominal, valga la redundancia. Frente a esto, entonces, tenemos que la parte visceral va a estar inervada, como tenemos ahí, del sistema simpático y parasimpático. Y la parietal vamos a tenerlos de los nervios somáticos alrededor de T7, L2, L3. ¿Listo? ¿Esto qué nos va a tener? Cuando hablamos siempre de un dolor visceral, que ya ahorita voy a profundizar un poco en esto, vamos a tener una percepción vaga del dolor, ¿sí? Generalmente los pacientes lo relacionan con las dos manos, no saben dónde localizarlo, más o menos a línea media, periumbilical y demás, ¿listo? Por la parte de parietal vamos a hablar de un dolor localizado del área donde lo origina, ¿sí? Aquí más adelante vamos a ver que realmente el órgano que está eh, dentro de la patología va a doler en su localización. Frente a esto, vamos a remontarnos primero a las características de la conducción nerviosa. Entonces, primero vamos a tener que la capa del peritoneo visceral va a estar constituida por fibras C amielínicas, no tienen mielina, y parietal de las neuronas alfa delta mielínicas, ¿sí? Entonces, puedes pasar ahí la imagen, por favor, para que tengamos el esquema. Listo. Acá tenemos. ¿Qué tenemos? De las fibras amielínicas C, que son las primeras que están en la parte de arriba, vamos a tener que el impulso va a ser lento, va a ser tortuoso, va a ser demorado. ¿Sí? En cambio, la segunda, dada la mielina, vamos a tener los nódulos de Gambier, que lo que va a hacer es conducir una transmisión saltatoria del impulso, va a llegar mucho más rápido, ¿sí? Voy a poder discernir mucho más fácil dónde me duele, cómo me duele y la localización exacta del dolor, ¿listo? Entonces, para remontarnos a lo que viene siendo directamente el dolor, ¿sí? El origen del dolor, vamos a hablar que los impulsos del dolor originado en la cavidad peritoneal son transmitidos, ya habíamos hablado, por sistema nervioso autónomo o por los tractos que vienen siendo en este caso del parietal
los espinotalámicos laterales y anteriores. ¿Listo? Entonces, los impulsos del dolor lo que van a hacer es, van a estar conducidos por el tracto espinotalámico lateral, que se van a caracterizar fácilmente, tienen buena localización. Este dolor de irritación peritoneal parietal, usualmente lo vamos a localizar exactamente donde es. Vamos a decirle al paciente, si bien cuando palpamos al paciente, ¿sí? Tenemos un abdomen que está distendido, que está un poco duro, que tiene la característica de defensa abdominal, que apenas yo lo toque el paciente ya va a referir dolor, pero va a haber un sitio exacto donde el paciente me dice, aquí me está doliendo, así se me irradia todo el abdomen, ¿sí? Rara vez cuando los pacientes están en esta fase van a señalar el dolor de una manera menos precisa, ¿sí? No vamos a tener la parte de toda la mano. En general obedece a la irritación peritoneal local, ¿sí? Entonces ahí hablamos de un producto, de un proceso inflamatorio localizado. Para la correcta interpretación de este dolor abdominal es necesario pensar en lo que ya veníamos hablando, que es la anatomía normal. ¿Sí? Si yo veo que el paciente me está refiriendo a un cuadrante inferior derecho, lo primero que se me va a venir a la cabeza es una apendicitis. Si yo veo que el paciente en cuadrante superior derecho y aparte voy a hacer la parte del signo de Morphy, está positivo y todo esto, ya sé que estamos hablando de una colecistitis, de una colangitis, pero ya lo abordaremos más adelante con la clínica. Entonces, estos impulsos dolorosos que van a estar transmitidos a través del sistema autónomo, nos pasamos por el otro lado, de los órganos intraabdominales, del forrito que habíamos hablado, del dolor visceral, se van a originar debido por isquemia, por dilatación de la víscera, en contracciones peristálticas, cuando hablamos directamente de un hilio por una obstrucción, perdón, cuando hablamos de una obstrucción en donde tenemos ese hilio mecánico que quiere hacer que eso se quite ahí, entonces este dolor no es bien localizado. Es cuando le preguntamos al paciente dónde le duele y no lo puede señalar, dolor, es el dolor visceral, ¿sí? Por otra parte, las relaciones anatómicas segmentarias, que habla directamente de las vías autónoma y la espinotalámica, entonces a veces no está localizado en un solo lugar. Este sitio donde puede estar una patología subyacente, sino que puede enfocarnos a una irradiación típica de los diferentes dolores. Entonces, por ejemplo, en las situaciones que irritan el diafragma, como pues puede ser un absceso subfrénico, un hemoperitoneo, una úlcera perforada, lo que puede hacer es que vamos a generar esos impulsos eléctricos que nos van a dar directamente un dolor referido como un dolor transfixiante, ¿sí? Como que pasa toda la parte hacia el dorso. Hablamos también de que puede estar irradiado al hombro izquierdo cuando hablamos de una pancreatitis, saliéndonos un poquito de lo que viene siendo abdomen, de un característico de lo que viene siendo un derrame pleural, entre otras. ¿Listo? Entonces, podemos pasar ahí, por favor, la diapositiva. ¿Listo? Entonces, ya listo para terminar, vamos con la clínica. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la clínica. Aquí es importante saber que los síntomas asociados, aparte del dolor abdominal agudo, que es por lo que el paciente va a consultar al servicio de urgencias, van a variar de acuerdo al cuadro clínico o a la patología que tenga el paciente. Pero pues aquí lo que les trajimos es como un abdomen agudo generalizado, porque lo que decía mi compañero, si les explicamos todas las patologías, no terminamos hoy. Y pues podríamos tener una charla completa de síntomas asociados a dolor abdominal y de imágenes diagnósticas de dolor abdominal agudo. Entonces, bueno, en cuanto a los síntomas asociados más frecuentes, vamos a tener que la emesis es el principal, y es importante indagar bien la emesis del paciente, no en la anamnesis solo decir algún otro síntoma asociado, y si el paciente me dice vómitos, lo tomo como, sí, vómito. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene una obstrucción intestinal o tiene un hemoperitoneo por una úlcera perforada, no va a ser el mismo vómito, sí va a tener características distintas. Entonces, en todos los pacientes con un abdomen agudo es muy importante hacer una anamnesis y un interrogatorio detallado. Luego vamos a tener la fiebre, en caso de que sospechemos que es un abdomen por alguna causa infecciosa, asociado a los escalofríos, la obstrucción o la diarrea, aquí en caso de que el paciente tenga una obstrucción intestinal o por el contrario tenga una alteración del electrolitos.
Tenemos también las melenas o las rectorragias, un poquito más asociados a patologías diverticulares, asociadas también con malignidad, a una hemorragia de vías digestivas altas o bajas. Bueno, tenemos también los trastornos hidroelectrolíticos, que estos como tal el paciente no nos los va a manifestar, pero clínicamente hay signos que pues, nos pueden decir que ese paciente puede estar entrando en un trastorno hidroelectrolítico. Y por último tenemos el shock, que el shock va muy de la mano con los signos vitales del paciente y el estado general. Pero esto pues lo voy a hablar ahorita cuando empecemos a hablar del examen físico. Bueno, entonces ahora en cuanto al diagnóstico, como les decía, en abdomen agudo es muy importante hacer un examen físico completo y detallado. ¿Por qué? Porque pues si llega al servicio de urgencias un abdomen agudo y yo no examino al paciente, uno, me voy a estar confundiendo a mí misma porque no voy a hacer las pruebas diagnósticas del examen físico para yo encaminarme a un diagnóstico. Y dos, va a ser pues de una u otra forma atrasar el tiempo de atención de este paciente, porque si era una urgencia, pues muy probablemente el paciente sufra una consecuencia porque yo no hice un examen físico a tiempo. Entonces, dentro del examen físico vamos a tener varios aspectos a tener en cuenta. El primero es que en abdomen cambia el orden en el que voy a hacer el examen físico. Entonces vamos a iniciar por la inspección, auscultación, percusión y finalmente la palpación. Esto es un error muy frecuente en el servicio de urgencias y es que a todo abdomen agudo inicialmente hago la palpación y si tuve positivo el signo de Blumberg, Robsy o el de McBurney, ya con eso ya digo cuál es mi diagnóstico y pues es importante también tener en cuenta otros aspectos. Entonces vamos a iniciar con el estado general del paciente. Este como tal lo puedo ir haciendo mientras voy interrogando al paciente. Puedo ver si el paciente se siente más cómodo en sedestación, si se siente más cómodo estando de pie, si es un dolor que de verdad está afectando bastante o si es un dolor más tolerable. Aquí también podemos ver pues si el paciente está diaforético, si está taquicárdico, si necesita oxígeno para ver el estado del paciente. Luego vamos a ir con la inspección, ya aquí pasamos netamente al abdomen, entonces vamos a ver en la inspección si hay protuberancias, si hay masas, si hay cambios de la coloración de la piel por los signos de hemoperitoneo que ya nos nombró Santiago. Y también es importante ver si hay cicatrices. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes en los antecedentes quirúrgicos no recuerdan de que los operaron, pero pues si yo veo una cicatriz en la fosa ilíaca derecha, pues puedo preguntar a ver si el paciente tiene un antecedente de apendicectomía. Con eso ya pues podría descartar la apendicitis como diagnóstico de esta vez que fue a urgencias. Siguiendo, vamos a tener la auscultación. La auscultación nos va a ser muy útil porque, primero, pues vamos a doblar los ruidos hidroaéreos y vamos a poder saber si el paciente tiene un hilo paralítico o un hilo mecánico. Luego vamos a pasar con la percusión, la cual nos va a ser también de utilidad. Entonces, normalmente el abdomen va a tener zonas de matidez, que es donde están los órganos como el hígado o el vaso, y de resto va a ser timpánico por las asas intestinales. Entonces la percusión lo que nos va a ayudar a saber es, uno, si hay un neumoperitoneo en donde se perdería la matidez hepática, que este es el signo de Joubert, y dos, si hay, por el contrario, líquido en la cavidad abdominal y hay matidez total en el abdomen. También nos sirve saber si en caso de que haya líquido, si es localizado o si se mueve. Entonces, para esto podemos hacer una percusión estática y dinámica con el paciente para ver si es líquido libre o si está aún localizado. En cuanto a la palpación, aquí ya podemos pasar a como tal a los puntos dolorosos del abdomen. Entonces tenemos los puntos de Robson, el punto de McBurney y bueno, todos estos puntos dolorosos del abdomen que pues nos pueden ir indicando probablemente cuál es la patología que está presentando el paciente. Como nos dijo Santiago, en su mayoría es apendicitis o patología biliar y estos son los signos que vamos a buscar en el paciente. Adicionalmente, podemos tener un paciente con abdomen en defensa, en los cuales es
muy difícil hacer una palpación, pero podemos pedirle al paciente que haga una inspiración profunda para poder localizar pues en qué cuadrante del abdomen está el dolor. Siguiendo ya con la parte de los laboratorios también no puedo, o sea, aquí están todos los, digamos, los que se le pueden pedir al paciente en la primera evaluación, ¿sí? Pero yo no puedo pedirlos todos porque pues puede que por algún antecedente del paciente uno de los laboratorios esté alterado y sea un factor de confusión para mí. Entonces, cuando yo ya tenga mi impresión diagnóstica teniendo en cuenta la clínica del paciente, el examen físico, voy a pasar a pedir los laboratorios que yo quiero de acuerdo a la patología que esté sospechando. Entonces, el cuadro hemático nos va a servir para dos cosas. En caso de que sospechemos de que es un abdomen infeccioso o un abdomen hemorrágico. Si es un abdomen infeccioso, vamos a encontrar leucocitosis y en caso de que sea un abdomen hemorrágico, podemos evaluar si el paciente presenta anemia o no. Luego tenemos las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, y estas nos van a ser un poquito más encaminadas hacia la patología biliar. Por otro lado, tenemos los electrolitos que van de la mano con el trastorno electrolítico que yo le sospeché al paciente en la impresión clínica. Tenemos también el BUN y la creatinina, que estos, uno, nos van a ayudar a saber el estado basal del paciente y dos, en caso de que sea un abdomen quirúrgico y el paciente no requiere ir a cirugía de manera urgente, pues nos van a servir más adelante. Por otro lado, tenemos las amilasas, que pues están plenamente relacionadas con una pancreatitis, la gonadotropina coriónica humana, en caso de que tengamos una paciente femenina, en quien se sospeche un embarazo ectópico. PCR nos va a ayudar a saber si el paciente está pasando por algún proceso inflamatorio. Y por último, el parcial de orina. ¿Por qué el parcial de orina? Porque muchas veces los pacientes refieren como un dolor en el hipogastrio cuando están presentando o cursando con una infección de vías urinarias. Esto en cuanto a los laboratorios y el examen físico en la evaluación primaria del paciente. Luego tenemos las imágenes diagnósticas. Entonces, como les decía, podríamos hacer una charla completa sobre signos radiológicos y ecográficos de las distintas etiologías de abdomen agudo. Pero pues aquí solamente pues traje como las imágenes que podemos pedir de acuerdo a lo que sospechemos. Entonces, si estamos sospechando de un neumoperitoneo porque al examen físico hay timpanismo y distensión abdominal, pues podemos pedir una radiografía de abdomen para ver si hay neumoperitoneo. La radiografía de tórax también nos puede mostrar signos, bueno, en la radiografía de abdomen también podemos ver signos de obstrucción intestinal y demás. La radiografía de tórax, como les comentaba, se usa más como para diagnósticos diferenciales que estén más relacionados a patologías torácicas, como el absceso diafragmático y demás, pero también es probable que podamos ver signos de neumoperitoneo. En cuanto a la ecografía de abdomen, esta es un poquito más específica para la patología biliar, pero igualmente podemos pedirla de acuerdo a la patología y lo que queramos buscar. Tenemos también el TAC y finalmente el electrocardiograma. ¿Por qué electrocardiograma? Porque muchas veces los pacientes refieren un dolor en el epigastrio, pero pues los pacientes están presentando es un infarto de miocardio. Entonces, muchas veces estos pacientes son mal direccionados desde el servicio de triage y pues por eso también aparece aquí como otra prueba diagnóstica. Listo. Entonces, finalmente por la parte del tratamiento, como vemos en las dos imágenes, vamos a tener una intervención por vía laparoscópica y una intervención por vía abierta, por laparotomía. Frente a esto, en la urgencia abdominal también puede ser intervenida por el abordaje laparoscópico. Si muchas personas piensan que cuando se habla de un abdomen agudo, de una urgencia, no sé qué, de una uno tiene que entrar y abrir al paciente. Realmente el planteamiento puede ser laparoscópico tanto para encaminar directamente el diagnóstico, para hacer una cirugía asistida por laparoscópica o una laparotomía dirigida según los hallazgos que podamos encontrar en la laparoscopia. Claramente, siempre que uno hace un abordaje laparoscópico, entre las complicaciones que puede haber es que tenga una conversión a una laparotomía.
Realmente las contraindicaciones generales se refieren sobre todo al estado de inestabilidad hemodinámica del paciente. ¿Sí? Si vemos que pues, el paciente no se beneficia de esto, si no puede realmente tener esa espera, porque pues la laparoscopia sí ofrece unas ventajas y unas desventajas en cuanto a la laparotomía, que ya ahorita se las voy a decir. Eh, Realmente, en ausencia de la contraindicación específica, el paciente puede verse beneficiado de esto. Muchas enfermedades abdominales que requieren cirugía urgente pueden también realizarse con abordaje laparoscópico. Entre estas, pues tenemos lo que viene siendo una apendicitis aguda, una colecistitis aguda, una perforación gástrica o duodenal o general entérica, la oclusión del intestino delgado también, y también se puede ver un abordaje en algunos traumas abdominales cerrados. Frente a esto, la correcta selección de los pacientes, la oportuna experiencia del cirujano en esta técnica, ¿sí? Entonces, pues realmente se puede, ¿cómo decirlo? Son factores que minimizan mucho el riesgo de las complicaciones en estos pacientes. Las ventajas realmente puede ser menor sangrado, menor dolor posoperatorio, mejor cicatrización, disminuye el riesgo de infección, tiempos de hospitalización más corto, eh, entre otros. Por otra parte, las desventajas, pues realmente primero es una visión limitada. ¿Sí? Para los que hemos tenido la oportunidad de estar en una cirugía por vía laparoscópica, vemos que realmente la persona que maneja el laparoscopio es fundamental. Van a ser los ojos de los cirujanos que van a estar operando. Entonces vamos a tener una visión limitada directamente a donde está apuntando la cámara del laparoscopio. ¿Sí? Se va a perder esa visualización 3D que yo puedo obtener de la parte inferior Ajá, de la voy a interrumpir un segundo. No, eso no. De todo lo que han dicho vamos súper, pero eso no. O sea, digamos que más visualización limitada, no realmente la laparoscopia si tiene un punto a favor es ese, y es que cambió completamente la visualización, especialmente en pacientes que son obesos, por ejemplo. Em, Ustedes es mucho más fácil llegar según la experiencia, obviamente, pero llegar por la paroscopia y poder abordar completamente la cavidad por la paroscopia que en un abordaje abierto. Entonces, la visualización, es decir, claro, tú la tienes limitada cuando estás mirando solamente un lugar, pero la laparoscopia nos ayuda a poder valorar absolutamente toda la cavidad en el mismo tiempo quirúrgico, a diferencia de la laparotomía, porque tú puedes hacer, no tienes que hacer una laparotomía sifopúbica para todos los casos de las causas de abdomen agudo. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, tú puedes hacer una laparotomía infraumbilical o una supraumbilical, dependiendo de lo que encuentres. Eh, pero la visualización es mucho mejor en la laparoscopia que en la laparotomía. Entendido, doctora Cristóbal. Muchas gracias. Entonces, ahí pues la doctora nos acabó de clarificar mucho mejor que pues esta no entraría entre las desventajas. Frente a esto, pues sería prácticamente recurrir a las ventajas que recientemente habíamos hablado, más recurrencia de lo que viene siendo la infección del sitio operatorio, mayor trauma para el paciente en cuanto a la cicatrización, la recuperación del paciente, mayor implementación de material de sutura y todo lo que viene con esto de los procesos de inflamación, de cicatrización, de que hay más riesgo de la dehiscencia de las heridas y demás. Entonces, pues eso sería más que todo contra la parte del tratamiento quirúrgico que viene siendo el abordaje del abdomen agudo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias chicos por la charla. Antes de iniciar con las preguntas, pues primero agradecer a la doctora Gloria, que pues algunos no saben, pero ella inició siendo nuestra tutora académica desde que inició el grupo de interés y ahora que pues retomamos las actividades, pues ella nos está acompañando. Entonces primero agradecer a la doctora por estar acá. Lo otro es que, pues no sé si alguien tenga dudas y preguntas y empezamos pues con... Pues Lo yo que sí se que les tengo una ocurra, pregunta. aprovechen el momento para dar lo que quieren. Doc, yo quería preguntarte, pues dentro de todo lo que se habló,
¿Tú qué opinas sobre la analgesia en el abdomen agudo? Yo sé que eso ha estado muy discutido pues, en los años, que se dice que en unos casos que sí, en unos casos que no. Entonces, quería saber tú qué opinas. Eh, yo lo que pienso realmente es que de todo lo que hemos hablado, lo más importante es la historia clínica del paciente. Entonces, cuando uno hace un abordaje completo de la parte de la anamnesis, debe intentar aproximarse al diagnóstico lo mayor, pues lo que más se pueda. Y obviamente no es lo mismo que palpe un abdomen alguien que realmente pronto no está tan enfocado a alguien que frecuentemente lo hace. Igual el abdomen agudo, hay cirujanos a los que también se nos pasa por momentos o de pronto pensamos que es una cosa o es otra, pero la analgesia en el abdomen agudo, pues uno puede dar la analgesia sin ningún problema porque el abdomen agudo es un abdomen agudo que no va a dejar de ser agudo por dar analgesia, ¿sí? Es diferente a que yo tengo una sospecha de una patología quirúrgica, digamos que está empezando, es un dolor inespecífico, puede ser una apendicitis incipiente. Claro, entonces eso sí nos tergiversa completamente la historia, yo y lo examino y el paciente no, ya no tengo dolor, pero los pacientes que tienen una apendicitis aguda o tienen una peritonitis o ustedes le pueden dar analgesia y el paciente puede referir mejoría del dolor, pero los signos al examen físico van a persistir sin importar la analgesia. Entonces depende de en dónde lo estén viendo y quién lo esté viendo, básicamente. Listo. Doc, y en ese caso, ¿cuál sería el ideal en analgesia? O sea, o uno se iría más como por el lado de los opioides o por el lado de los AINES. Yo creo que la analgesia en general debe ser manejada con la escalera de la analgesia. Entonces, uno empezar por la analgesia convencional, entonces siempre empezar por antiinflamatorios, acetaminofén, antiinflamatorios. Ustedes no sé si tienen el concepto de dolor, que manejan una escalerita para el manejo de los analgésicos y van yendo de los opiáceos más leves hasta los fuertes. Y así debería enfocarse todos los dolores en general, incluyendo el dolor abdominal. No está bien empezar a manejar un dolor abdominal con hidromorfona. No es lo ideal. Puede que ustedes le den acetaminofén y iodocina y el paciente mejore. Sí, entonces, primero pues obviamente hay que individualizar, mirar la función renal, la edad del paciente y el tipo de dolor y la patología que tenga, porque pues un paciente oncológico, tumor perforado, seguramente no, el dolor no se le va a calmar con dipirona y iodocina. ¿Mm? Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, los felicito, una presentación muy buena, realmente súper completa, verdad, no es fácil. Pues son muchas cosas, ¿no? Yo no quisiera empezar a abordar cada una de las que va viendo completa, pero pues no sería una charla tan útil. Entonces, realmente muy bien. Recuerden siempre, siempre lo que dijeron de los laboratorios. Por favor, no le pidan todos los laboratorios a todo el mundo. Siempre enfoquen bien los pacientes y basados en eso, pues pedirán los exámenes igual las imágenes. Entonces, según la patología que vayan sospechando, pues piden la imagen. No a todo el mundo hay que pedirle tomografía. A veces una radiografía es suficiente cuando es un vólvulo del sigmoide, por ejemplo, una obstrucción intestinal con una hernia inguinal que al examen físico ustedes la ven y tiene una placa con obstrucción intestinal, pues ya saben qué es lo que hay que hacer. Las ecografías en los pacientes que son delgados con sospecha de apendicitis tienen una sensibilidad muy buena. Entonces, como que siempre tener estrategias como de manejo, pero pues no hay que gastar mucho en recursos ni en tiempo para poder hacer el diagnóstico completo
del paciente y el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena noche. Lo que necesiten de cirugía, me pueden avisar sin ningún problema. Listo, doctora, muchísimas gracias. Hasta luego.